Buenas tardes. Nosotros somos alumnas de la Tecnicatura de Agentes Sociosanitarios y hoy vamos a abordar el tema de antropología cultural, concepto y ámbito de estudio. Mi nombre es Pinto Rita. Coronel Antonella, Pinto Elizabeth, Núñez Mariana. Bueno, ahora yo les voy a hablar lo que es la antropología cultural. Es un estudio científico de las especies humanas. Esta abarca 4 campos de la antropología: cultura, biología, arqueología, lingüística. También la antropología es holística porque abarca todo en general, que viene a ser el estudio del presente, pasado y futuro, acompañado de la biología del lenguaje y la cultura. La antropología cultural como ciencia hace énfasis en la cultura, que guarda diferencia con la cultura, con la antropología cultural. En ella tenemos la social y la cultural, que es el conocimiento humano en general, que la cultura social se ha fundado en Gran Bretaña, mientras que la cultural en Estados Unidos. De allí tenemos el estudio de los antropólogos que determinan la etnografía y la etnología. La etnografía estudia todo lo que es el aspecto descriptivo de lo que se va a investigar del ser humano, o ya sea algún material físico. La etnología estudia las comparaciones, hace una comparación de materiales. Y en el siglo XIX ha habido una discriminación social de categorías, serían superior e inferior. La superior le llamaban salvajismo, empezaba desde el salvajismo, barbarie y civilización. Es como que los discriminaba por su conocimiento o por el estado en el lugar donde vivían. Luego voy a hablar de los antecedentes. Estos antecedentes han ido pasando de siglo a siglo. En el siglo XVI no había una mirada por los conocimientos hacia otras creencias, porque estos tenían sus propias creencias. Allá en el siglo XVII se hablaba de una teología europea y no europea. La europea era más racional, mientras que la no europea la llamaban como ignorante, con falta de conocimiento. Va pasando los años, en el siglo XVIII, esto del estudio de la antropología se va relajando y entonces empiezan a entrar otros países a influenciarlos con nuevos conocimientos también, y son aceptados. China, Japón, son civilizaciones con mucha tecnología, entonces les servía mucho a los antropólogos para poder llegar al estudio requerido. Y después en el siglo XIX se hablaba de una antropología del sillón. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII ya han ido abarcando más países, entonces había como una menos comunicación. ¿Por qué? Entre el investigado y el investigador. No había una falta de comunicación, sí, pero todos tenían unas herramientas necesarias. Por eso esto le llamaban la antropología del sillón, que había una falta de comunicación entre ellos. De allí empezaron en el siglo XX, aparecieron las escuelas antropológicas, que han sido fundadas en Estados Unidos por Frank Barr, mientras que en Reino Unido
La ha fundado Emily Dunker, era la psicología social. Y también abarcaba parte de la antropología social. Bueno, ahora continúa mi compañera. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar de los antecedentes contemporáneos. A comienzos del siglo XX, el antropólogo Polinowski fue el fundador de los trabajos de campo. Afirmaba que era necesario penetrar en el ámbito de los nativos para comprender su cultura. Por ejemplo, el investigador debía convivir con los indígenas para observar todas las actividades de la vida cotidiana de una aldea. Uno de los resultados más importantes obtenidos mediante el método de la observación participante fue la constatación de que hábitos o tradiciones de apariencia similar podían cumplir funciones radicalmente diferentes en culturas distintas, obligando a estudiar detalladamente el contexto y a prescindir de las clasificaciones universales. Bueno, uno de los resultados más importantes obtenidos mediante el método de la observación participativa fue la constatación de que hábitos o tradiciones de apariencia similar podían cumplir funciones radicalmente diferentes en culturas distintas, obligando a estudiar detalladamente el contexto y a prescindir de clasificaciones universales. Bueno, el método de abordaje que aplicaba en la antropología cultural en el ámbito de estudio del trabajo de campo es etnográfico, en la cual el investigador trata de describir diversos aspectos de la vida cotidiana de un grupo social mediante una observación que sea la más participativa posible. Bueno, mi compañera le va a seguir explicando. A la adaptabilidad humana, los antropólogos estudian a los seres humanos dónde se encuentran y en qué momento. O sea que explora la diversidad, estudia las condiciones humanas, pasado, presente y futuro. Biología, sociedad, lengua y cultura. Los antropólogos exploran en busca de nuevas civilizaciones, sencillamente buscan llegar más allá de donde han llegado, de conocer lo desconocido, de controlar lo indescontrolable. La diversidad humana es el objeto de estudio de la antropología. A menudo los estudiantes se sorprenden ante la amplitud del estudio de las especies humanas y sus antepasados. Es una ciencia holística y comparativa. Hay quienes piensan que los antropólogos estudian fósiles y culturas no industrializadas, de hecho lo hacen. Sin embargo, va mucho más allá del mero estudio del pueblo. Los pueblos no industriales es una disciplina científica de carácter comparativa y analiza todas las sociedades antiguas y modernas, simples y complejas. Los antropólogos ofrecen una perspectiva transcultural mediante la comparación constante de las costumbres de una sociedad con otra. En las culturas que tienen tradiciones y costumbres mediante el aprendizaje, lo mismo de estas artes y tradiciones dentro de una sociedad. Se denomina culturación, se adquieren a lo largo de una generación. La cultura no es en sí misma a lo largo de una generación, pero ya se apoya en ciertas características de la biología humana. Hace millones de años los homínidos han poseído algunas de las características biológicas, como por ejemplo el aprendizaje, el pensamiento simbólico, el uso del lenguaje y el empleo de herramientas. Fueron organizando su vida, adaptándose a su entorno mediante el examen del jueces y las herramientas antiguas de los antropólogos. Esto resuelve el misterio del origen humano. El género Homo ha estado cambiando durante más de 1 millón de años.
Hoy en día los humanos continúan adaptándose a cambios tanto biológicos como culturalmente. La adaptación y variación de cambios. Esta adaptación es un proceso por el que los organismos hacen frente a la fuerza. Existen tres formas de adaptación: adaptación genética, adaptación fisiológica a largo plazo y adaptación fisiológica a corto plazo. Geográficamente se conoce que el Alto Perú es una zona muy alta y fría. Genéticamente la gente de ese lugar tiene sus pulmones y su caja torácica bien desarrollada. Nosotros no podríamos adaptarnos a ese tipo de cambios porque nuestro cuerpo genéticamente no está adaptado para esos cambios. Bueno, yo le voy a hablar sobre las subdisciplinas de la antropología cultural. La antropología arqueológica es aquella que trata de describir los restos materiales que quedaron de la antigüedad, como ser los restos fósiles, las armas, las herramientas, etc. Después tenemos la antropología biológica o física, es aquella que estudia a la humanidad genéticamente, a la evolución genética humana, el crecimiento y el desarrollo de las personas. La antropología aplicada es aquella que aplica métodos como ser investigativos, de recolección de datos, elabora teorías, elabora hipótesis, es como más especificada. Después tenemos la antropología lingüística, que es la antropología que estudia el lenguaje y los espacios a través del tiempo en la vida social. Nada más. Ahora pasa mi compañero. La antropología y otros campos académicos buscan entender la sociedad y las culturas humanas en un factor clave para entender y aceptar la diversidad y dificultades que tiene el investigador. En su preconcepto de las naciones etnocéntricas que el antropólogo carga como bagaje de sus propios mundos. Hay que desgastar el etnocentrismo. Entender la complejidad de la sociedad y culturas humanas, siendo conscientes de su riqueza, es un factor clave para entender y aceptar la diversidad. Un requisito que en un mundo cada vez más globalizado se convierte en un aspecto irrenunciable, así como una competencia transversal que aporta un importante valor añadido a cualquier perfil profesional. Bueno, acá finaliza nuestro video sobre la antropología cultural y sus ámbitos de estudio. Espero que les haya gustado el video y les sirva de la misma manera que nos ha servido a nosotros. Muchas gracias. Chao.